¿Qué tal? Buenos días. De deudas al fisco y de recomendaciones en materias de seguridad. De eso hablamos hoy en República. Bueno, esta semana nos visitó el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Hubo mucha información relacionada precisamente con este punto, con el sector empresarial especialmente. El pasado lunes 4 de mayo se desarrolló el Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2015. En este encuentro, el exalcalde de Nueva York hizo varias recomendaciones en materia de seguridad y estas han sido consideradas como positivas y oportunas por el gobierno. Esta semana también el Ministerio de Hacienda, a través de Transparencia Activa, publicó una lista de deudores al fisco. Se trata de empresas que no han pagado sus impuestos y que ahora esto es conocido por el público. Para hablar de estos temas nos acompañan esta mañana Jorge Dabú. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. También nos acompaña Arnoldo Jiménez. Él es el director ejecutivo de la ANEP. Buenos días, caballeros. Buenos días, Carlos. Un gusto estar en tu programa. Bueno, esta semana nos hemos dado cuenta que estamos a 20 homicidios por día aproximadamente. Hay 289,000 desplazados, por llamarle de alguna manera, debido a la violencia. En este contexto llega el exalcalde Giuliani a proponer sus ideas de seguridad para tratar de ayudarnos a reducir toda esta delincuencia. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Sánchez Serén reaccionando precisamente a estas propuestas. Escuchemos. Las recomendaciones de este encuentro son aportes importantes que contribuirán a nuestra política de seguridad y justicia. Este es un esfuerzo nacional para derrotar la violencia. Ese buen vivir a que se aspira en el discurso oficial tiene muy poca probabilidad de convertirse en realidad. Durísimo lo que dijo en ese momento, esa frase por lo menos, pero de repente tal vez fulminante por el hecho de lo que estamos viendo, 20 homicidios diarios. Don Jorge. Bueno, la verdad, Carlos, que yo siento que la sociedad ha llegado a un punto de desesperación y de ansiedad ante lo que estamos viviendo, y cuando yo decía eso me refería a que cómo puede vivir bien una sociedad cuando una madre no sabe si su hijo va a regresar sano y salvo a casa después de la escuela, cuando no estás tranquilo ni en tu hogar, o cuando estás con el temor de ser extorsionado o peor de los casos, asesinado. Yo creo que ha llegado el momento de pasar la página de todo lo que hemos tenido como malas e ineficientes políticas públicas de seguridad y buscar nuevas oportunidades y nuevas opciones. Y yo creo que, si bien es cierto lo que el señor Giuliani viene a decir, no lo es todo, porque reconocemos que no lo es todo y que no puede tener la verdad absoluta, es un parteaguas, es una oportunidad de comenzar una nueva etapa en la que empecemos a hacer las cosas diferentes. Y eso era un poco también el mensaje de los otros 22 minutos o 20 minutos del discurso, en donde le decimos al Estado: miren, nosotros estamos listos, estamos dispuestos, aquí hay propuestas, que ojo, las propuestas no se limitan a la propuesta Giuliani, las propuestas que se dieron en ANEP agregan además propuestas nuestras que tienen que ver desde el área de la prevención, el área de la reinserción, la rehabilitación, el empleo y el financiamiento de la seguridad. Es decir, es un documento completo, en donde el plato fuerte, por supuesto, es la propuesta Giuliani, pero que es una propuesta completa. Así que esperemos que el Estado pase, como también lo decía en mi discurso, del discurso a la acción, que dejemos de esperar ilusiones y nos concentremos en realizar acciones, que la gente comience a ver de verdad resultados. Ahora, el señor Giuliani decía que él lo que puede hacer es recomendar y otra cosa es implementar. Obviamente él no es funcionario de nuestro gobierno, no podría hacerlo. La pregunta es, ¿qué sensación le ha provocado esas pláticas que han tenido de repente con algunos funcionarios que sí tienen el poder de decisión en este país, don Arnoldo? Bueno, yo diría que las autoridades de seguridad sí han valorado las recomendaciones que ha venido a dar Rudolph Giuliani. Saben que son perfectamente, o sea, ellos vinieron antes, desde el mes de diciembre están trabajando en El Salvador, vinieron a visitar cada una de las instituciones, o sea que no son recomendaciones de las que, no se trata del trabajo que él hizo en Nueva York, se trata de recomendaciones a la medida de El Salvador.
Aquí en El Salvador, la verdad que la gente se está yendo, estamos en una verdadera crisis, como usted bien lo dice, 20 asesinatos diarios, y todo eso se debe, bueno, a las pandillas, a las extorsiones, al crimen organizado, al narcotráfico, a grandes problemas, pero especialmente a uno que se trata de la impunidad, que los criminales se salen con la suya, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es que podamos hacer justicia, o sea, que funcione el sistema de justicia penal, o sea, que si vamos y hacemos redadas y capturamos un montón de gente, pero no tenemos evidencia y después los jueces lo sueltan, esa gente regresa a las comunidades. Si al gobierno se le ocurre negociar con los criminales, ¿verdad?, para que no se maten y bajar los homicidios artificialmente, lo que demostramos en las comunidades es que quien manda son los mareros y no los policías. Entonces, eso es impunidad, eso es un incentivo a seguir cometiendo crímenes. Si no sabemos hacer una buena política de seguridad, fracasamos como se ha fracasado antes. Aquí lo que él viene a decir es cómo se deben de hacer capturas que sí funcionen, cómo se deben de hacer persecuciones desde la fiscalía que lleven a los juzgados y logren sentencias condenatorias para que esta gente vaya a la cárcel, y luego cómo hacer cárceles, ¿verdad?, de tal manera que no sigan cometiendo delitos desde las cárceles como es ahora, que más del 60% de las extorsiones se cometen desde adentro de las cárceles. Cómo esta gente, usted sabe que por ejemplo cerca de $3 diarios, son como más del salario mínimo, es lo que hay que pagar por la alimentación de los presos adentro de las cárceles. O sea, entre lo que el gobierno antes, con la tregua, les daba de privilegios a los presos y lo que se paga, o sea, ¿por qué no puede haber un sistema de trabajo y de reinserción y de rehabilitación adentro de las cárceles para que esta gente trabaje, pague su comida, pague incluso la construcción de nuevos centros penitenciarios para tener una vida más digna, y al mismo tiempo ese trabajo es parte de su rehabilitación? Entonces de eso es lo que él viene a dar recomendaciones, ¿verdad? De cómo funciona todo un sistema. Aquí en El Salvador tenemos el problema que cada quien vela por su propia institución y no le importa la otra, pero todas debemos de trabajar juntos. Toda la sociedad debe trabajar juntos, hasta los ciudadanos poniendo denuncias, o sea, para que el sistema funcione. Ahora, depende de la voluntad política, ¿verdad? Porque si de las altas autoridades se continúan negociando con las pandillas, eso significa que se le está quitando autoridad a los funcionarios, a la policía, le quita autoridad a la policía y se le da la autoridad a los criminales, y eso no puede ser. Ahora, don Jorge, yo sé que el exalcalde Giuliani dijo algo muy importante, que tiene que existir voluntad política, pero ese término se ha dicho tanto que suena a las frases que dicen los futbolistas en ocasiones. Sí, el profe dijo que tenemos que aplicarnos, pero ¿qué significa tener voluntad política? ¿Cuál es la construcción? ¿Cuáles son los argumentos intelectuales para llegar a esa conclusión que es tenemos que tener voluntad política? Bueno, yo creo que Arnoldo estaba dando algunos ejemplos que ayudan a ilustrar esa voluntad política. Si tú te das cuenta que hay requisas en los centros penales, hace 10 días, yo me recuerdo cuando se inauguró como secretario de Comunicaciones el señor Eugenio Chicas, lo primero que le tocó decir es que los televisores que estaban allá adentro eran para darles clases de no sé qué. Eso no es voluntad política. Si se suponía que la página de la tregua lo había dicho el presidente, lo había dicho don Jato, lo había dicho el ministro, ya se acabó. Entonces, ¿cómo ves eso? Hace poco encontraron armas y celulares, decía el señor Giuliani. Miren, ¿cómo es que estos aparatos que se llaman teléfonos celulares entran a la cárcel? No entiendo. O sea, ¿cómo es posible? Si no hay voluntad política, estamos echándole sal al mar, no vamos a cambiar las cosas. Y por eso decía yo en el espacio anterior, si no pasamos del discurso a la acción, nos vamos a quedar con documentos preciosos y con buenas intenciones. El país necesita liderazgo, necesita voluntad política y necesita eficiencia. Si eso no se pone en práctica, no vamos a salir de
del atolladero en el que estamos. Ahora, el señor Giuliani decía que algo muy importante es en este momento priorizar quizá la parte de la represión sin dejar de lado lo demás, pero hablaba de la articulación que tiene que haber entre las instituciones. Usted ya lo mencionaba, pero quisiera que profundizara, porque da la impresión que a veces las instituciones del Estado trabajan separadamente y no interdependientemente. Sí, él lo que decía es que por supuesto, hay que invertir en rehabilitación, en reinserción, en atención a víctimas, en prevención, pero lo más importante es que funcione el sistema de hacer justicia, porque si El Salvador continúa con esta alta tasa de impunidad, en la cual los criminales hacen lo que quieren y siempre salen libres, entonces cada vez, entonces siguen cometiendo delitos y entonces cada vez hay más gente que rehabilitar, más víctimas que atender, más prevención que hacer. Entonces, él dice, si queremos cortar esa cadena de seguir aumentando los gastos que genera estos delincuentes, entonces primero hay que saber, tenemos que lograr que no se salgan con la suya, que vayan a la cárcel y que en la cárcel estén verdaderamente presos y trabajando y no es que vayan a hoteles 5 estrellas, de eso se trata. Entonces, ya después, en la medida que la gente comienza a respetar a la autoridad, a respetar el sistema de justicia, porque sabe que el que las hace las paga, entonces van a haber menos delincuentes, menos gente que rehabilitar, menos gente que reinsertar. Esto obviamente con el tiempo. Ahora usted preguntaba, ¿qué significa voluntad política? Para mí, significa que haya un buen estadista en vez de alguien que simplemente quiere ser popular. Alguien que quiere ser popular trata la manera fácil, cómo bajar los homicidios para el día de mañana o para dentro de 10 días, cómo bajarlos de 20 a 10, y lo más fácil es ir a negociar con los criminales y darles lo que quieran. Entonces, qué sé yo, lo que se les pueda estar ofreciendo. Pero hacerlo de la manera correcta toma tiempo, puede tomar, de acuerdo al alcalde Giuliani, esto tomaría por lo menos unos 9 meses. 9 meses de hacer las cosas de verdad, con ganas, como se debe, con la tecnología adecuada, utilizando pruebas científicas como evidencias, fortaleciendo la policía, entrenándolos, capacitándolos, en fin, pero toma tiempo. Entonces hay que estar dispuesto a cubrir esos costos políticos, y esa es la diferencia entre un estadista y un populista. El estadista busca que en las futuras generaciones tengamos un país donde vivir y la gente no se quiera ir de este país, pero un populista lo que busca es ganar votos para acrecentar su poder. Entonces eso es lo que necesitamos en nuestro país, verdaderos estadistas. Ahora, don Jorge, recuerdo que el señor Giuliani decía que de repente en nuestro país no es tanto que tengamos una falta de recursos, sino la manera en cómo las estamos utilizando. Esa pregunta se la hicieron a él, y lo dijo en el discurso, pero esa pregunta se la hicieron en la conferencia de prensa 2 veces, porque se dieron 2 oportunidades. Y lo que él decía es, a mí en Nueva York, cuando yo fui alcalde, me demoró 8 meses de conocer bien lo que estaba pasando, de tener las estadísticas, de analizar el crimen para saber cuántos policías iba a necesitar Nueva York. Yo había metido 41,000 policías y necesitaba 38,000, pero fui ajustándome poco a poco. Esto me ayudó a saber cuántas cámaras y cuántos radiopatrullas necesitaba, dónde organizar a la fuerza, pero nosotros no hemos hecho la tarea. Este gobierno, en el área de seguridad, en el área económica, en el área agrícola, es lo que querrás, para resolver su incapacidad y su ineficiencia, dicen, necesito más dinero. Y hay un montón de coros que le ayudan a repetir eso, coros nacionales y coros internacionales que se prestan a ese juego. Pero todo te lo traducen a dinero. Si dinero fuera el problema de El Salvador, ¿cómo es posible que el señor Funes y ahora el señor Sánchez Serén, que han tenido el doble de impuestos que el señor saca, de 1.800 a 3.600 millones de dólares, han tenido el doble de endeudamiento en el que nos metió el presidente Saca, de 500 millones a 1.000 millones Funes y a 1.200, que es el récord que lleva ahorita Sánchez Serén, y tenés más pobres
más inseguridad, peores carreteras y menos medicinas en el hospital. Esto no es, y lo he dicho 1000 veces y lo voy a decir 5000 veces si lo tengo que decir, el problema de El Salvador no es un problema de menos recursos o de recursos, sino es un problema de mala ejecución y de malas políticas públicas. Y mientras tú no resuelvas ese problema, le puedes tirar todos los millones que se te ocurra tirarle y vas a tener todos los malos resultados que estamos teniendo ahorita. Nosotros lo que hemos dicho es, ¿quieren que les ayudemos? Les ayudamos. En esa propuesta de este documento de NADE, hay propuestas de cómo ejecutar un correcto financiero, un correcto proceso de financiamiento en el tema de inseguridad. ¿Quieren ustedes generar empleo? Aquí hay propuestas para generar empleo. ¿Quieren ustedes ser efectivos en otras áreas? Aquí hay propuestas para hacerlo. Lo que pasa es que las propuestas de hacer bien las cosas a veces cuesta, tienen un costo político. Y como bien decía Arnoldo, los políticos generalmente están pensando en la próxima elección, no están pensando en la próxima generación, y las decisiones que toman son sencillamente cortoplacistas. Ahora, bueno, don Arnoldo, sabemos que después de el ENADE, el señor Giuliani se reunió, si mal no recuerdo, con el señor vicepresidente de la República, con Hato Asbun y con el señor ministro Dominito Lara. Producto de esta reunión, digamos, tengo entendido que fue de carácter privado y probablemente no les comentó mayor cosa, pero ¿cuál fue la sensación, por lo menos, que se llevó el señor Giuliani luego de esta reunión? Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el comisionado presidencial de seguridad, quien me dice que que la reunión fue muy positiva, que ellos, obviamente, él podrá estar dando muchísimas recomendaciones en las que hay que actuar, pero él dice que ya están actuando en algunas de ellas, pero que necesitan la ayuda en otras recomendaciones donde todavía no las habían visto. Entonces, entiendo que le han pedido al señor Giuliani que les presente una propuesta de cómo ayudarles en ese campo, en los campos que ellos consideran que hay vacíos, especialmente en el campo de la ciencia, por ejemplo, el ADN. El ADN es una cosa que usted con un pelito, con un pedacito de saliva, con cualquier cosa, puede tener una prueba contundente ante un juez como para sentenciarlo a la cárcel y no tener que exponer a la víctima a que vaya a dar una declaración frente al criminal que lo tiene amenazado. Entonces, lo mismo temas de huellas digitales, hacer un banco de datos. Ahí tenemos una gran cantidad de gente en las cárceles que vuelven a cometer delitos y vuelven a cometer delitos. El tenerlos ya identificados a dónde están, creo que ayuda mucho, aunque haya que hacerlas de niñera, pues, con toda esta gente. El tema de los deportados que también vienen sin ningún antecedente y aquí son libres. O sea, hay muchos temas que las cámaras de videovigilancia en los lugares donde suceden, hay diferentes tipos de cámaras, unas que identifican el rostro, otras que identifican un disparo, otras que identifican gritos. Entonces la tecnología en el área de criminológica está avanzando a pasos agigantados y El Salvador es uno de los 5 países más violentos del mundo. Es que esa es la verdad, o sea, así es como estamos viviendo, peor que en la guerra. Entonces, si esa es la situación, tenemos que tener a la policía más profesional del mundo. Ahora, Giuliani explicaba que cuando él entró en Nueva York con 30,000, 35,000 policías, él realmente solo podía confiar en cerca de 5,000 policías, porque la policía estaba totalmente corrupta. Entonces también necesitamos un sistema, ¿verdad?, que nos permita, y un sistema técnico, no un sistema político, porque recordemos que nuestra policía viene de la izquierda y la derecha, de la Guardia y del FMLN. Entonces aquí los ascensos se van dando en función del gobierno, de quién va gobernando, y no en función del mérito, del desempeño. Entonces tenemos que saber medir el desempeño de cada policía, de las responsabilidades que se le asignan y cómo cumple esas responsabilidades, para ir logrando ascensos, para ir logrando descensos, para ir despidiendo, para ir depurando, para ir ascendiendo, para ir premiando, para ir dándole bonos. En fin, el policía también necesita ganar más, pero en función de que haga bien su tarea. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad como para profesionar, bueno, no solo la policía, porque muchas veces la policía paga
La población dice, yo no creo en la policía, pero detrás de la policía está una fiscalía que es el abogado de la policía para poder meter un caso a donde los jueces. Hay jueces que también no están actuando bien y también, o sea, es todo un sistema. Ahí está el Instituto de Medicina Legal, que es el que debe de proveer las evidencias científicas. Entonces, para empezar, necesitamos que todas ellas trabajen juntas, ¿verdad? Como lo decía antes. Bueno, sí lo decía Giuliani y digamos haciendo una síntesis de lo que nos dijo don Arnoldo, básicamente tener una policía capaz técnicamente, con buenos recursos, una fiscalía que tenga recursos y que pueda acusar y lograr esas sentencias de culpabilidad, los jueces que sean honestos e independientes para poder dar las sentencias, pero había algo clave, decía, las cárceles, había que retomar el control de estas, porque para algunos son universidades, para otros han sido cuarteles generales donde básicamente se ordenan las cosas. Ya el gobierno está empezando a tomar medidas en este punto. ¿Están satisfechos con esas medidas? A ver, él decía una cosa importante y la expresó también en su discurso. Decía, no puede ser que se meta en la misma cárcel al que se robó una gallina, por ocupar el ejemplo que siempre se ocupa, y al asesino. O sea, no puede ser, porque entonces el de la gallina muy probablemente se va a especializar en otros rubros de la delincuencia si lo vas y lo metes ahí. Se necesitan procedimientos expeditos para que el que se robó la gallina pague de otra forma sin necesariamente irse a la cárcel. Porque, dijo él, y esta frase de él, ustedes tienen en la cárcel gente que no debería de estar y tienen en la calle gente que debería estar en la cárcel. Para evitar ese tipo de cosas, no es solo cómo está la cárcel, dónde está o de qué tamaño es, sino cómo son los procedimientos para que alguien llegue a la cárcel o para que alguien pague una pena menor. Esos son temas, pero mira, todo lo que hemos hablado en estos 10 minutos, Carlos, te indica que hay un montón de tareas que hacer y que son parte de un proceso. Imagínate tú que tuvieras una pequeña fábrica donde haces tazas y va todo el proceso hasta que tenés las tazas al final. Ahorita las tazas nos están saliendo quebradas, el sistema no funciona. Entonces, cuando tú ves que el Estado en medio del proceso hace una acción, voy a mover a los presos, ok, está bien, mover a los presos, ¿cuál es la visión estratégica de ese movimiento para que el sistema funcione bien? ¿Cómo está integrado a la forma en la que vas a meter los presos, vas a sacar los presos? ¿Cómo está? Fíjate que ayer estábamos en una entrevista con Arnoldo de radio y estábamos ahí y hacen un corte para una noticia. Dicen, acaban de dejar libres a los 18 mareros que, y ustedes lo consignaron también, sí, en las noticias, a los 18 mareros que atraparon hace no sé cuántos días. ¿De qué sirvió todo? ¿Tú sabes cuánto cuesta procesar a alguien en este país? Le cuesta $1,000 al Estado por persona, y el 97% de los que agarran van libres. ¿Qué quiere decir? Que estamos tirando el dinero porque no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, cuando te dicen, no, mire, si todo lo que me dijo el señor Giuliani ya lo estamos haciendo, está bien, pero si lo estás haciendo mal, porque si lo estás haciendo bien, tus recursos te alcanzarían un poquito más, tu sistema estaría funcionando mejor y la gente tendría confianza en el sistema. No está funcionando. Yo creo que esto pasa por un autoanálisis, un poco de humildad de parte del Estado, y decir, miren, estamos mal, pero hagamos las cosas bien. Si eso no es pecado, si no es un problema hacer... tú podés equivocarte o no tener la capacidad de hacer algo, pero eso no está mal. Hay que aprender y hay que hacerlo. Ahora, si lo haces de mala voluntad y de mala fe, eso no es aceptable, porque estamos perdiendo vidas en el país. Eso no puede ser. Y por eso lo que decimos es, mire, está bien, si es porque no ha podido, no ha querido, aquí hay una propuesta, le acompañamos en la propuesta. Yo creo que esa es la clave, Carlos, en este tema. Debemos darnos cuenta que el país necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda. Pero hay que buscar a un buen médico, ya se los trajimos, y hay que hacer la dieta, tomarse las medicinas y hacer lo que te ha recomendado. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos.
Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, esta semana también Transparencia Activa, o el gobierno básicamente publicó una lista de supuestos evasores de impuestos a través de su sitio web de Transparencia Activa. Hay unas 12.519 personas. Esto ha producido ya reacciones encontradas. Una de ellas son las del ministro Cáceres. Quiero que escuchemos cuando él habló acerca de ciertas sutilidades en el proceso o en las investigaciones que ellos siguen. De que nosotros no hemos acusado a todos ellos de morosos ni deudores. Lo que se ha publicado son los extractos de las resoluciones de la DGI, los extractos de las sentencias del Tribunal de Apelaciones y los extractos de los fallos de la Sala de lo Contencioso. Eso se ha publicado. Ahí no se dice quién es moroso ni nada. Ahora, esto por supuesto produjo las reacciones también del presidente de la ASI, Javier Simán. Escuchemos. Hay que reconocer que muchas de esas empresas están siendo acosadas permanentemente por el Ministerio de Hacienda y tienen recursos judiciales en camino por alguna decisión arbitral, con el afán de desprestigiar al sector privado, precisamente cuando celebramos nuestro ENADE y cuando estamos señalando deficiencias en el tema de seguridad. Más de alguno ha dicho que cómo podemos señalar deficiencias en la seguridad cuando no hay recursos. Bueno, ahí tenemos, digamos, las dos posiciones, pero porque en una república el tirano podría también ser el gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda. Quiero que comente acerca de lo que dijo don Javier Simán, hablando acerca del acoso que algún sector de la empresa privada está sintiendo. Bueno, a ver, este gobierno y el anterior, principalmente el anterior, se han dedicado a ese tema. Pero yo creo que es importante explicarle a la gente, porque uno ve que esto te puede generar confusión y yo creo que hay que explicarle de qué se trata esto. Hace un año más o menos, o un poquito más de un año, una diputada de la Asamblea Legislativa sacó ilegalmente una lista de empresas que al final no eran deudores para exponerlas y para criticarlas. Como eso era ilegal y se podía procesar inclusive a la diputada, cambiaron la ley. Cambiaron la ley y le agregaron al artículo 277 el 277A. ¿Qué dice el 277A? Que el Ministerio de Hacienda puede publicar lo que decía el ministro, los extractos de los casos. Ahí estamos de acuerdo, ahí no hay ningún problema. Pero el artículo 277, Carlos, dice, usted puede publicar nombres, todo lo que ellos han publicado, cuando la deuda del contribuyente sea fija, líquida y exigible. Quiere decir que ese contribuyente que usted ha acusado ya agotó todos los recursos y usted le ganó, señor gobierno. Ahí usted puede publicar todo eso. De lo contrario, usted no puede publicar todo eso. ¿Qué es lo que pasa en esta cuestión? Dividieron en 4 listas. Te voy a dar el ejemplo de la lista número 4. Si tú te vas a ver en la columna del final, en la lista número 4, el 95% de los que están en esa lista dice al final, la Sala de lo Constitucional le dio la razón al contribuyente, no al Ministerio de Hacienda, pero ahí los ha puesto en la lista. En una lista que el titular dice morosos o pendientes, y quién va a ir a leer la letra chiquita que allá abajo dice, no, esto fíjese que no. Y después de todas las calumnias y toda la red de difamación que el gobierno ha hecho, porque eso lo ha hecho el gobierno en las redes y en todas partes. Eso es ilegal. Es completamente ilegal lo que están haciendo y lo quieren hacer desde hace ratos. Si esto no es por casualidad que ha sucedido, esto lo quieren hacer desde el año pasado. Entonces están dañando el honor y están difamando. Y ayer leía yo, porque pusieron hasta un artículo los de Transparencia Activa, que le fueron a llamar al de APES, que se estaba coartando la libertad porque nosotros habíamos dicho que lo íbamos a demandar. Miren, no se equivoquen. Transparencia Activa no es un medio de comunicación. Ninguna institución en este país defiende la libertad de expresión más que ANEP y sus gremiales del sector de comunicaciones. Nadie la defiende como nosotros. Transparencia Activa no es un medio de comunicación. La página web de ellos es transparenciaactiva.gov.sb. Son empleados públicos que están contratados por el gobierno y que se les paga el salario con los impuestos de los salvadoreños. Y son un ente
de hostigamiento político del gobierno. Así que no se vengan a comparar con medios de comunicación. Ese es el típico mecanismo que ocupan los países del socialismo del siglo XXI para presionar a su sociedad y para hacer el tipo de cosas que ellos hacen. Vamos a demandar a Transparencia Activa. Estamos ya con varias empresas que se han acercado y vamos a hacer las demandas porque ellos no son un medio de comunicación, y menos privado y menos independiente. Son un órgano de hostigamiento del Estado. ¿Cuál va a ser la base de la demanda legal? A ver, depende del caso. Si viene alguien de la lista 4, hay que demandar al Ministerio de Hacienda y a sus funcionarios, y esto tiene repercusiones, pueden ser administrativas, pueden ser penales. Si es un tema de otras listas que se sienten afectados, entonces te puedes ir por difamación al medio que lo transmitió, en este caso Transparencia Activa. Es más, te quiero decir que la ley es bien clara y le dice: el Ministerio de Hacienda es el encargado de publicar, no Transparencia Activa. Transparencia Activa es un ente del gobierno que está en otra área. Tenía que haber sido hasta después que se dieron cuenta, sacaron en los periódicos la publicación, hasta después. Pero antes se lo pasaron a Transparencia Activa para que fueran ellos, como decimos en El Salvador, el gallo chinguero de esta ilegalidad. Entonces, dependiendo de los casos de las empresas, porque no todos son iguales, hay que ver cuál es la empresa que va a hacer esto. Así se va a ir o a Transparencia Activa o al Ministerio de Hacienda, puede ser administrativo, puede ser penal, pero vamos a tener a nuestros abogados trabajando en eso y vamos a hacer esto, porque no puede ser que dejemos a un Estado autoritario abusando de la sociedad cada vez que se le ocurre hacerlo, o cada vez que su ineficiencia y su incapacidad les obligan a tirar una cortina de humo para este tipo de cosas. Bueno, ya que habló de demanda legal, les quiero que escuchemos también algo de lo que dijo el señor ministro Cáceres acerca de las penas que él, a su juicio, deberían tener aquellos que evaden impuestos en este país. Escuchemos. Yo siento que nosotros creemos que no hemos cometido ningún hecho constitutivo de delito a eso, estamos cumpliendo la ley. Pero si el señor Dabú quiere, es eso. Yo quisiera que en este país a los evasores se les metiera cárcel como en Estados Unidos. Es más, muchas de las grandes empresas que tienen origen multinacional, estoy seguro que tienen una conducta diferente de tributación en otros países que aquí. Por aludido, señor Dabú, antes de pasar con el señor Jiménez, le voy a dar la palabra. Bueno, el señor ministro, veamos lo que él está proponiendo. Él lleva 6 años como ministro de Hacienda. Si en 6 años él no le ha podido cobrar a esos que él dice que le deben, solo hay 2 opciones: o es incapacidad institucional del ministerio, o es que está violando la ley, y como no puede violar la ley, no les puede cobrar y tiene que tirar estas cortinas. Él ha violado la ley a través de 3 reformas fiscales en los últimos, que ya fueron declaradas inconstitucionales. Esto no es mi apreciación. Ya la Sala de lo Constitucional dijo que las leyes que él ha puesto son inconstitucionales. O sea que si él ha violado la ley, la Constitución 3 veces, imagínese usted lo que él está diciendo: deme a mí una ley para meter preso al que se le ocurra, porque me imagino que así funcionaría un gobierno como este, con una ley como esa, violando la ley sin respetar los procedimientos. Imagínese usted a dónde llegaríamos. Si ahorita en El Salvador no hay inversiones, y hoy este día entra otra de las gremiales que representa a las grandes empresas de las que él estaba hablando ahorita, con un comunicado diciendo: mire, ¿cómo quiere usted que vengan las inversiones al país si ustedes están tratando como delincuentes o como ladrones a los que vienen a generar empleo y desarrollo en el país? Así se hace. Compruébele usted. Y mira, algo que yo lo he dicho varias veces: nunca hemos defendido, ni estamos defendiendo, ni vamos a defender al que ha violado la ley. Si alguien se equivocó y no pagó sus impuestos, que los pague. Eso es lo correcto, lo que hay que hacer. Estamos defendiendo a los empresarios que que de manera honesta están haciendo su trabajo. Imagínate que el procedimiento es: el ministerio te manda y te dice: mire, usted me debe $1000 de impuestos. No, mire, fíjese que yo estoy bien. Mándelo al Tribunal de Apelaciones, te dice. Vos venís y lo mandás al Tribunal de Apelaciones. Que el Tribunal de Apelaciones es de mentira, porque todos los que están ahí sentados los pone el ministro. Solo le cambian la fecha a la resolución del ministro y te la regresan igualita que como te la dio el ministro. Entonces te dicen: no, usted me debe $1000. Ok, entonces yo me voy a ir al siguiente paso. Me voy a ir a la sala de lo contencioso. Se van a la sala y la sala resuelve positiva o negativamente.
Si la resolución es positiva, no te pago. Si la resolución es negativa, te pago. Sencillamente. Como cualquier otro procedimiento, como cualquier otra cosa, se pagan las multas y todo lo que haya que pagar. Pero vos no podés acusar hasta que ese proceso esté terminado. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Ahora, señor Jiménez, hay muchas personas, y uno lo lee en esto de las redes sociales, algunos son troles, otros no son troles, pero el punto es que algunas ideas vale la pena rescatarlas. Y es porque algunas personas tienen la impresión de que la Asociación Nacional de la Empresa Privada de alguna manera protege a las personas que evaden impuestos o a las empresas que evaden impuestos. Y pues todos sabemos que los impuestos son el precio de la civilización, ¿no? Mire, nosotros en ANEP defendemos el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes. Si la ley dice, ¿verdad?, que en el momento que le quieren cobrar un impuesto injusto, usted tiene la posibilidad de acudir a otra instancia e incluso a una instancia judicial, hasta el momento en que no lo declaran culpable, a usted no lo pueden sacar en el periódico y dañarle su honor diciéndole de que es moroso. El mismo ministro ha dicho, son extractos de algo que está en proceso, no están todavía condenados. Entonces, pero sí daña el honor de las personas. Eso no es correcto, no es ético. Ahora, déjeme decirle una cosa, todo esto verdaderamente es una cortina de humo y a mí me queda muy claro cómo lo han orquestado desde el Estado, porque el día que nosotros teníamos el ENADE, había una manifestación enfrente del hotel. Y yo andaba tratando con la inspectora que nos habían asignado para seguridad, de ver la manera cómo se resolvía el problema. Entonces salgo y me doy cuenta, ¿verdad?, y me empiezan a gritar, evasores, paguen impuestos, que no sé qué, que deben 500 millones de dólares, que las mismas cifras. Entonces, después hubo un señor protestando porque solo $5 le habían dado por llegar ese día a solearse. Entonces, y se oían los gritos, yo he venido a solearme y que solo $5 me están dando. Entonces, son gente que los mueven, ¿verdad? Ahora, qué casualidad que los mismos temas de la manifestación de la evasión de impuestos, al día siguiente sale la publicación del ministro de Hacienda y la publicación de Transparencia Activa. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Desacreditar. ¿Para qué? Porque todo es un circo. O sea, para ellos la política es un circo. Entonces, donde quieren que la gente, en vez de ver los 20 homicidios diarios y la grave crisis que tenemos, voltee a ver para otro lado y vea de que hoy el tema es la evasión fiscal. Entonces, no hay, o sea, si hay evasión, nosotros consideramos que deben de pagar, pero lo que él ha publicado, eso no es evasión, ni es morosidad, eso es un proceso judicial que está en marcha. Entonces, se debe de respetar la ley, y eso me permite decirle otra cosa. Nosotros en el documento de seguridad ciudadana tenemos un capítulo entero que se llama generación de empleo, ¿verdad? Pero no como lo mire el Estado. El Estado cree que genera empleo con pasar una ley. El empleo no se genera ni con leyes, ni con decretos, ni con discursos. El empleo se genera generando condiciones amigables a la empresa privada. Este ministro ha pasado 4 aumentos de impuestos en los últimos 5 años y posiblemente está pensando en pasar nuevos impuestos más, y por eso quiere crear ese entorno de que la gente no paga. Pero ha tenido más recursos, casi el doble de lo que tenían los gobiernos anteriores. Entonces, demuestra una gran ineficiencia del Estado. Si queremos resolver el problema de la delincuencia, los jóvenes necesitan empleo. Si los jóvenes salen, ¿verdad?, del colegio y no tienen dónde trabajar, no tienen oportunidades de salir adelante, es más fácil que se vayan a los malos pasos, ¿verdad? Porque los mareros les ofrecen esa oportunidad. Pero ¿quién genera el empleo? El empleo lo genera la empresa privada, cuando hay condiciones para generar empleo. ¿Y cuáles son esas condiciones? Mire,
las aduanas que están bajo el Ministerio de Hacienda. Hay una ley que se llama Ley de Simplificación Aduanera y que cuando pide requisitos pide constancia del seguro, constancia de la policía, constancia de no sé quién, todas constancias de que el mismo gobierno pudiera estar comunicado en internet y ellos mismos ver si ya está pagado, pero no, son como 40, A, B, C, llega a la Z y vuelve A, B, B, C, C, y se llama Ley de Simplificación Aduanera. Hay 10 kilómetros de filas, ¿verdad? A veces de camiones para poder pasar. Hay una ley de medio ambiente que genera 2, 3, 4 años para poder poner un negocio. Hoy están queriendo meter una ley de aguas, ¿verdad? Donde también tienen la posibilidad de confiscarle la tierra a los agricultores. Entonces, se necesita un gobierno que promueva la inversión del sector privado para que se generen los empleos necesarios y de esa manera también ayudemos a resolver los problemas de la delincuencia. Mire, en Nueva York hay una gráfica que dice así bajó la delincuencia y así subió el turismo y así subió la inversión. Entonces, el factor de la delincuencia es un factor que afecta la inversión, pero también la falta de inversión por esos acosos que hace el gobierno, por ese constante ataque que le hace el gobierno a las empresas privadas. ¿Qué es lo que hacen? Las empresas privadas se quieren ir de este país porque no se puede trabajar con ese gobierno. A veces lo único que uno dice es, miren señores, déjennos trabajar por favor. Entonces, pero ahí están, metiendo el dedo en la llaga de tal manera de molestar. Entonces es bien difícil. La verdad que uno pierde, a veces uno pierde la esperanza de poder seguir adelante ayudándoles, cuando uno mira que después que el sector privado les ayuda trayendo los mejores expertos, queriendo apoyar, ellos vienen y se meten a meterle la daga en la espalda. Ahora, don Jorge, si estas irregularidades, digamos, en las declaraciones de impuestos pueden aclararse siguiendo los procesos legales en nuestro país hasta llegar a la sala de lo contencioso, y a su juicio la publicación de esto que está en proceso es malicioso, ¿cuál es la intencionalidad detrás de esto, de acuerdo a su perspectiva? Definitivamente buscar más impuestos, buscar generación de nuevo. O sea, a mí me han mandado a decir, a mí lo puedo decir con la certeza que te lo estoy diciendo aquí en la televisión, a mí me han mandado recado del gobierno varias veces que dejemos o que demos espacio para meter más impuestos. Y les he dicho, primero, no es que yo voy a firmar un decreto para que pague impuestos. Usted lo puede poner si lo quiere poner, porque usted tiene la potestad de hacerlo. Pero eso no lo pago ni yo, ni las 15,000 empresas que representamos en ANEP. Lo paga la sociedad. Usted quiere que yo salga con usted abrazándolo para meterle la espada otra vez a la sociedad y meterle más impuestos a la gente. Perdóneme, yo no lo puedo hacer. Yo le puedo dar propuestas para que haga bien su trabajo. Fíjate qué raro que el ministro está hablando del tema de la cárcel. Yo nunca lo oí a él decir, mire, ¿y por qué no hacen transparente, como lo decía un amigo en el Twitter que tú también lo estabas leyendo? ¿Y por qué no hacen transparente los 450 millones de dólares que el señor presidente Funes se gastó en Casa Presidencial? Su jefe y amigo, porque jefe y amigo íntimo. Ojo, jefe y amigo íntimo. Y jefe y amigo íntimo de todos los corruptos que están allá en Brasil siendo procesados, incluyendo al expresidente Lula da Silva. Ojo, ¿por qué no dice él transparencia activa? ¿Por qué no somos transparentes con los viajecitos que hacía el presidente? ¿Por qué no somos transparentes con los 450 millones de dólares que se fumaron en Casa Presidencial? ¿Dónde está eso? Eso es más de lo que está hablando ahorita. Eso es lo que el presidente Funes, su amigo personal íntimo, se gastó en Casa Presidencial sin darle cuentas a nadie. Es el doble de lo que él dice que le deben ahora a toda la gente. ¿Qué es falso? ¿Dónde está? ¿Y por qué tiene esa doble moral? ¿Por qué no pide él esa transparencia? ¿Por qué no dice por qué se pagaron 50 millones de dólares por la presa del Chaparral a una empresa de Brasil que está siendo acusada de corrupción del gobierno de Lula da Silva y que el presidente Funes le dio la entrada al Chaparral? 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. El presupuesto general de la nación de 50 millones, perdón, me estaba equivocando en el presupuesto general de la nación. Pero ¿dónde están esos 50 millones que se pagaron de más a esa empresa? ¿Dónde está la transparencia
de la empresa Polistepeque, acusada hace 2 días, también en Brasil, también por corrupción y también amigas del expresidente Funes. ¿Dónde está? ¿No te acuerdas tú que dijeron que ustedes, los periodistas, los aquí en el país no tenían capacidad y que tenían que contratar de dedo a esta empresa de Brasil? ¿No te acordás que el presidente de ANDA, que no aceptó, un hombre honesto, dijo yo no lo puedo hacer? No solo lo quitaron del puesto, sino que lo golpearon en la calle. Es que se nos olvidan las cosas. ¿Dónde está la doble moral del ministro de Hacienda en esos temas? ¿Por qué no pide eso? Ahí puede recuperar 50 millones del Chaparral y ahí puede recuperar 450 millones de Casa Presidencial. Vamos a buscar qué pasó. Ok. Con esa idea nos vamos a quedar. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, tengo poco menos de un minuto, señor Jiménez, pero le doy la última palabra. Mire, una reflexión final. Si queremos sacar adelante el país, necesitamos trabajar todos juntos. Nosotros hemos aportado y queremos seguir aportando con buenos documentos, con buenas recomendaciones. Pero si la respuesta del gobierno sigue siendo, ¿verdad?, la de desacreditar al sector privado a través de esa Secretaría de Transparencia de la Presidencia, imagínense, nosotros hemos apoyado corte de cuentas, probidad para evitar el enriquecimiento ilícito, todo de manera independiente, pero una Secretaría de Persecución Política, porque eso es lo que es esa Secretaría de Transparencia, no tiene ninguna credibilidad porque no tiene ninguna imparcialidad. Si seguimos en este jueguito de estar atacándose unos a los otros, créame, el país no va a salir adelante. Entonces le pedimos al gobierno ya que abandone todas esas estrategias de campaña negra que tienen, ¿verdad?, desde la presidencia, y comencemos a trabajar juntos. Ok. Caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana en República y por supuesto vamos a tener que hacerle el llamado al señor secretario Marco Rodríguez de Transparencia para que venga y hable con nosotros también, ya que puntualmente se le ha aludido. Dicho esto, les deseo un buen fin de semana y recuerden, la República es de todos y a veces es difícil hablar de los temas, pero hay que hacerlo porque la tenemos que cuidar. Y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.